un gusto realmente tener a una figura, como lo decíamos, del Club Deportivo El Nacional y del fútbol ecuatoriano en definitiva, diría yo, ¿no? Para charlar un poquito de esto que tanto nos gusta, que es del fútbol. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Hola Diego, muy contento y a los tiempos verles a grandes amigos como a Patricio Jarrín, a mi tocayo Fabián, gracias por la invitación, a Mauricio igual, entonces eh, aquí estamos para hablar de lo que nos gusta, el deporte, especialmente del fútbol. Cómo no, cómo no. Y bueno, consultarle para comenzar este diálogo tan interesante en realidad, el saber, ¿no? ¿Qué es lo que le ha dejado, por ejemplo, el fútbol? Quiero comenzar por allí. ¿Cómo ha sido esta vida post-fútbol, post-carrera deportiva? A ver, luego que me retiré yo del fútbol en el año 88, trabajé un año con Carlos Sevilla como asistente técnico en Nacional. Luego ya me fui a trabajar gracias a las amistades y grandes amigos que me dejó el fútbol. Tuve que ir a trabajar en el municipio en la dirección de deporte. Entonces, ahí trabajé 24 años, cerca de 25 años, y tuve la satisfacción de jubilarme ya hace unos 5 o 6 años. Ahora, digamos, cuando hay algún trabajito de entrenador, digamos, de divisiones inferiores, formativas, de escuelas de fútbol, en fin, ahí estamos, porque eso es lo que más nos gusta. Genial, 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 genial. Patricio también lo quiere saludar de seguro. Hasta luego, Fabián, qué gusto verle. Hace un momento le señalaba a los tiempos, realmente qué grato encontrar a un gran futbolista, un gran amigo además, porque usted recuerda aquellos momentos de gloria, de campeonatos, de vueltas olímpicas y tantas cosas más que se vivió con el club El Nacional, con los puros criollos. Naturalmente los recuerdos vienen inmediatamente y vienen en tropel, de tal manera que hay que poner en orden para la primera pregunta a Fabián Pasemiño. Lo que más se recuerda naturalmente de esos momentos de gloria que tuvo con El Nacional, en donde usted pasó junto con destacadísimos futbolistas ecuatorianos, formando parte inclusive de selecciones nacionales. ¿Cuál usted destacaría de esos recuerdos, Fabián? A ver, Patricio, yo tengo hermosos recuerdos en Nacional. Fíjese, 20 años en la institución. Yo me inicié en el 1968 en las divisiones formativas de Nacional o de escuelas de fútbol a la edad de 14 años. Poco a poco fui escalando, ¿no? Posiciones y a la edad de 17 años ya estuve de titular en Nacional. Y me retiro en el año 1988. Entonces, yo en la institución estuve 20 años como profesional, 17 años, y mis mayores alegrías, mis mayores satisfacciones, yo creo que son los títulos que conseguí con Nacional, 8 títulos, de los años 73, el primer tricampeonato 76, 77, 78, luego el nuevo tricampeonato en el 82, 83, 84 y el último campeonato en el 86. Entonces, es una gran satisfacción eso de ser campeón en el fútbol ecuatoriano y además ser el máximo goleador de todos los tiempos de Nacional, de tantas figuras, de tantos delanteros que han pasado por esa gran institución. Fabián, un gusto poderlo tener acá con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Para mí es un gusto poderlo entrevistar porque yo crecí viéndolo jugar a usted y a sus compañeros en ese gran equipo que tenía la máquina gris, como se lo conocía el Club Deportivo Nacional. Y no perderse nunca un partido nacional porque uno se perdía esos espectaculares goles. Y para muestra, pues mire, yo tengo acá todavía esos recuerdos de la carrera del Nacional, de Fabián Pasimiño y por supuesto sí. Crecí viéndolo a usted. ¿Qué hacía, qué característica particular tenía Fabián Pasimiño para haberse quedado tantos años en el Nacional, para no haberse cambiado jamás de camiseta? Y entiendo que justo junto con Carlos Ron
y posiblemente Orlando Narváez, porque a Orlando no lo recuerdo en otro equipo. El resto sí tuvo otras camisetas, incluido Villafuerte, que algún rato fue a Filambanco, Milton Rodríguez, que terminó su carrera en Ambato, Fernando Balión, que antes había jugado en el Deportivo Quito, y otros tantos que sí cambiaron de camiseta en su momento. Pero qué particularidad tenía Fabián Pazmiño para haberse ganado ese puesto? Excepto algún momento, algo de amenaza que se debe haber sentido por la presencia de Wilson Nieves, que luego fue a Barcelona, pero de ahí siempre se quedó usted con el puesto y fue titular en el equipo, más allá de que tuvo también un año, entiendo, una complicada lesión. Cuéntenos un poco sobre su característica de juego, jugar con perfil cambiado y todo eso. Así es, Tocayo. Yo creo que es más el amor, el cariño a la institución. En este caso, yo viví muchos años en San Bartolo, junto al cuartel de Plicachima. Estuve a pocas cuadras nomás de cuartel, y es por eso el cariño, el afecto que yo tuve para esa gran institución. Y bueno, y también porque hay militares en mi familia, mis dos hermanos, Nelson y Fernando, son militares, son retirados, son coroneles del ejército ya retirados, y bueno, ellos también me inculcaron, me empujaron para seguir adelante en la institución, a pesar de que tuve varias ofertas, ¿no? en otros equipos, y más que todo me sentía muy bien. Nunca, en ese tiempo, nunca me fallaron los señores dirigentes. Cualquier cosa que yo pedía, siempre me daban, y era una gran satisfacción estar en esa gran institución. Estimado Fabián, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buenos días. Una gloria del Club Deportivo El Nacional y del fútbol ecuatoriano, sin ninguna duda, en ese cuarto lugar histórico como máximo goleador de todos los torneos. Quería preguntarle, ¿por qué ahora es tan complicado ver jugadores tan goleadores como en su tiempo fue usted? ¿Qué le hace falta al futbolista ecuatoriano para tener tan buen registro de goles como lo tuvo Fabián Pazmiño? Y en el Nacional, ¿qué es lo mejor que recuerda en la tienda militar para haber estado tantos años, más allá del amor que usted dice tenerle a la camiseta y más allá de las ofertas que tuvo y por eso nunca se fue? ¿Qué tenía el flaco Pazmiño para haberse quedado tantos años en el Club Deportivo El Nacional? ¿Cuál era la conexión tan fuerte? Bueno, me parece que en mis tiempos, yo le estoy hablando de mis años 60, 70, cuando yo vivía por San Bartolo junto al cuartel de Plicachima, tenía muchos espacios verdes, y eso nos permitía salir a entrenar con los amigos, con las amistades, con los familiares, y ser unos buenos deportistas. Yo recuerdo y cuando yo vivía ahí, pasaba solamente la calle y me encontraba yo con un potrero, un espacio verde, pero grande, porque al frente yo tenía la Hacienda La Mena, que eso iba desde San Bartolo hasta Chillo Gallo. Fíjese, no digo son metros de distancias, eran hectáreas de espacios verdes que teníamos, porque era una hacienda, y teníamos todo eso para entrenar, para disfrutar del deporte. Yo recuerdo que en la niñez, muy pequeños, nosotros 10, 12 años, salíamos a entrenar a las 5 de la mañana, a hacer deporte ahí al frente. Entonces, eso nos permitió ser buenos deportistas y ser responsables en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Que es muy importante. Y en ese sentido, mi estimado Fabián, le quiero consultar también, volviendo así a recordar, ¿no? Esa historia rica que usted tiene en el Nacional la recuerdan todos sus hinchas, lo recuerdan toda la gente del cuadro militar. Por allí, ¿cuál fue el gol que más le gustó en su carrera deportiva? De seguro alguna vez conversó de esto, le preguntaron esto, lo tendrá muy presente allí en la mente. ¿Cuál fue el mejor gol, el gol que le dejó más marcado? Quizás a un gran rival o la ejecución de una jugada, pero si nos puede contar algo de eso. Así es, Diego. Yo cuando estoy en alguna reunión, especialmente con amigos, en algún restaurante, o estamos conversando de la historia de Nacional, siempre me hacen recordar 2 goles que le hice a Danubio
de tiro libre. Lo ganamos aquí en Copa Libertadores, no recuerdo bien el año, 3-0. pero Eso 3 fue a 0. claro. 84, perfecto, Tocayo, sí, en el 84 lo ganamos 3-0. El primer gol lo hizo La Roca Valencia y los dos siguientes goles le hice yo, uno especialmente de tiro libre de media vuelta en el estadio olímpico, en el Arco Norte, más o menos unos 25, 30 metros, estaba yo de espaldas a la bola y de espaldas al arco del equipo contrario, que en este caso era Danubio de Uruguay, en Copa Libertadores. Entonces, fue una viveza mía en ese momento. Me di media vuelta, le puse la pelota por encima de la barrera y a un costado del arquero Seoli, que no alcanzó, voló, pero no alcanzó la pelota. Fue un golazo porque fue una inspiración en ese momento, pero antes de cobrar yo sabía por dónde tenía que pasar la pelota, por dónde ya medía la ubicación de los jugadores rivales y me salió un hermoso gol. Genial. Fabián, y en ese gol hay un antecedente previo, ¿no? Cuando marca el gol Roque Valencia, que recuerdo fue un pase de Carlos Ron hacia el punto penal, más o menos. Él se hace una jugada, hace el gol, pero usted le dice algo a Seoli y él lo persigue por la cancha. Y claro, Fabián Paceviño con la velocidad que tenía era imposible detenerlo y tampoco se puso a pelear porque él inteligentemente dijo, no, pues yo no me voy a poner a pelear, me van a expulsar. Y luego lo corretea a Seoli y claro, ya después no tuvo argumentos para seguirle diciendo nada, pero cuéntenos un poquito ese antecedente previo de esa jugada. ¿Qué le dijo a Seoli usted para que él lo quiera perseguir? Perfecto, Tocayo. Lo que pasa es que Seoli, cuando entrábamos nosotros al área, a sus defensas, a su defensa, a sus compañeros les decía que nos den duro y que les rompa, rómpele, dale. Y entonces sabemos, digamos, la fuerza que tienen el equipo uruguayo, cualquier equipo uruguayo, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos con quién estábamos enfrentándonos. Y esas iras me quedó a mí porque cada vez que entrábamos al área, el arquero Seoli decía a sus compañeros que nos diera duro y que nos rompa para que no vayan más por dentro del área. Entonces, valga esa oportunidad que tuve yo de estar junto al arquero cuando hizo gol La Roca Valencia y yo pasé por donde Seoli, el arquero, y le dije, tapa, pues hijo de puntos suspensivos. Entonces no le gustó y yo salí a festejar, pero no me di cuenta de que Seoli reaccionó y me estaba siguiendo atrás a agarrarme, a pegarme, pero como usted mismo bien dice, Tocayo, fui un poco inteligente porque en toda mi vida deportiva, creo que una vez me expulsaron, ¿no? Y eso por equivocación, porque esa y después la cuento porque le insultó Carlos Torres Garcés y el árbitro se dio media vuelta y me miró a mí primero y me sacó la roca. Entonces, no es porque yo no le insulté, pero son anécdotas que hay en el fútbol y que queda marcado para uno. Recuerdo, Fabián, sus entrenamientos en el cuartel de Piclachima, cuando iba personalmente a cubrir los entrenamientos del Nacional. Dirigía el profesor Ernesto Guerra y recuerdo justamente algún momento en que tuvieron alguna discusión, alguna cosa con La Roca Valencia. Era en una jugada de gol, alguna cosa de esas, y que intervino inclusive Lucho Grande, intervino Ernesto Guerra. Y con bromas y serio, pues Ernesto Guerra solucionaba las cosas, a veces un poquito fuerte. ¿Alguna vez usted tuvo algún encontronazo, llamémoslo así, de esos que, por ejemplo, tenía Lucho Granda con el profesor Ernesto Guerra? ¿Usted recuerda, Fabián? Bueno, valga la oportunidad para indicarle, Patricio y amigos, de que yo tuve muchos técnicos en mi vida deportiva en el fútbol, pero yo me quedo con uno fue muy especial, y nombró usted, Patricio, Ernesto Guerra.
qué motivador, qué entrenador para psicólogo que era. Fíjese que a mí me decía que cuando yo, antes de entrar a la cancha, a veces cogía a los jugadores individualmente y a mí me cogía y me decía que yo era el mejor puntero del fútbol ecuatoriano. Entonces, no podía defraudarle yo entrando a la cancha, pues entonces, sabiendo que yo era el mejor puntero y era un psicólogo, un motivador, pero 100%. Además de que él entraba en los picaditos que hacíamos los días sábados en el cuartel de Picachima o también en alguna escuela militar, cuando entrenabas o en Tumbaco también. Entonces, ahí nos daba la motivación. Él nunca le gustaba perder. Tenía, como futbolista, fue gran futbolista, excelente, y como técnico y fue igual, ¿no? Entonces, yo creo que Ernesto Guerra, a más de un buen entrenador, fue un gran psicólogo, un buen motivador. Fabián, con todos los títulos que usted ha conseguido con el Club Deportivo El Nacional, ya los mencionaba, los 8 campeonatos, los 2 tricampeonatos también. ¿Qué tenía esos nacionales donde usted pasó? ¿Qué tenían esos clubes para lograr tantos títulos? Y le pregunto esto porque lamentablemente esta máquina gris desde el 2006 no ha sido campeón, ya van 14 años y ustedes, en el tiempo que ustedes tuvo, sumó 8 títulos. ¿Qué le hace falta desde su perspectiva al Nacional para volver a ser aquel equipo avasallante, fuerte, difícil y lograr tantos campeonatos como en aquella época? Bueno, primeramente yo creo, como le dije al principio, el amor, el cariño a la institución. Eso primero, porque ahora es diferente el fútbol. Lo económico, donde le paguen más al jugador, se va, ¿no? Entonces, es muy diferente. En el tiempo de que yo jugaba, uno le daba mucho afecto, le daba mucho cariño a la institución. Entonces, eso es lo más importante para el jugador. Y bueno, también lo que de la época de los 70 al 80 estuvimos la mayoría de jugadores juntos, ¿no? Entonces, esa alineación no se movió como 6, 7 años y es por eso que nos conocíamos bien, entrenábamos todos, ya sabíamos de memoria qué teníamos que hacer en el campo de juego y jugábamos de memoria los jugadores porque siempre conversábamos, siempre estábamos juntos, no era un equipo, sino una familia de Nacional. Fabián, yo le quiero consultar también algo en relación también a este tema, un poquito llevándolo hacia esa época, pero también comparándola con lo que se vive hoy en día. Es decir, el fútbol de antes, el fútbol de antaño, era más por el cariño, más por el deporte, era más apasionante quizás, o se queda con el de ahora, la evolución que ha habido del fútbol de antes al fútbol de hoy, que usted también lo puede disfrutar, lo ve, se lo compara mucho al fútbol de hoy en Sudamérica con el de Europa, el fútbol moderno, a los técnicos les dicen que se actualicen inclusive. ¿Con cuál se queda? ¿Cuáles son las grandes diferencias, Fabián, del fútbol que usted practicaba, en el que usted estuvo, al fútbol de ahora? Indudablemente que yo me quedo con el fútbol que yo practiqué, ¿no? De mis años, de los años 60, 70, porque había más cariño, más afecto a la institución, al equipo. Y fíjese que en los años 50 también o 60 había jugadores que no tenían sueldo, que simplemente iban a jugar por el amor al deporte, el amor a la institución o al equipo. Entonces, eso yo me quedo con ese fútbol romántico que tenía en esos años. Fíjense en ese tiempo cómo llenábamos el estadio, porque la gente, los hinchas iban a verle a un Polo Carrera, que era un extraordinario jugador, un José Villafuerte, que daban espectáculo ahí en la cancha, en cualquier cancha del país,
Y aquí yo no recuerdo aquí en el Estadio Olímpico jugar con un equipo menos de 1,000 o 2,000 personas. Siempre Nacional tenía una buena cantidad de hinchas y no se diga en una liguilla final o una Copa Libertadores, siempre era lleno. Hoy faltan ídolos, entonces, hoy faltan figuras, espectáculo. Sí, sí, Diego. Yo creo que ahora faltan jugadores individuales que sean figuras como los que les nombré yo, Villafuerte, Polo Carrera, Bolaños, el pibe Bolaños que jugaba en Emelec. En fin, son figuras que la afición, el hincha, iban a ver ese espectáculo. Entonces, y complementábamos con los jugadores que tenían mucha velocidad, mucha reacción y mucho afecto, cariño para la institución. Fabián, usted era un jugador, claro, delantero, pero jugaba por la raya, jugaba por la izquierda, a veces aparecía por la derecha, en fin, el asunto es que corría era un gran delantero, un gol. Era la opción ver que era un delantero, que corría por la banda, sin embargo llegaba al área y conquistaba goles, pero además tenía buenos compañeros. ¿Con quienes usted se acomodaba más? Por ejemplo, recordar nombres como Fausto Correa, como Vinicio Ron, no sé si estuvo también con el Team Delgado, con La Roca Valencia, en fin, algún complemento tenía con alguno de ellos que usted lo recuerda mucho, Fabián. Bueno, Patricio, yo tuve la gran satisfacción de jugar con grandes jugadores en Nacional y especialmente con grandes delanteros. Yo me inicio en el año más o menos 71, 72, y yo debuto en Nacional a la edad de 17 años. Perdón, Fabián, ¿estuvo usted con Reyes Casís también? No recuerdo eso. No, yo jugué con Tom Rodríguez. Jugué con Tom Rodríguez en ese año, 71, 72. Torres Garcés también estaba, ¿no? Torres Garcés, bueno, esa delantera fue formidable. Incluso ganamos en una Copa Libertadores en Perú, e incluso hice un gol allá a Sporting Cristal y Defensor Lima. La delantera fue Carlos Torres Garcés por el lado derecho, Tom Rodríguez, Ítalo Estupiñán y mi persona. Entonces, con esa clase de jugadores y de delanteros yo tuve. Luego vine a jugar con Vinicio Ron, con Fausto Correa, La Roca Valencia, tuve compañeros, luego Hermen Benítez, de centros delanteros. Cristóbal Nazareno también. Cristóbal Nazareno, en fin, tuve grandes jugadores. Y en la delantera que más satisfacciones dio, yo pienso que fue el primer, o creo que el segundo tricampeonato, Fernando Valdión, la derecha, Hermen Benítez en el centro y Fabián Pacinillo por la izquierda. Y creo que esa delantera fue goleadora porque los tres éramos goleadores y atrás, no se diga igual, José Villafuerte. Su paso por la selección ecuatoriana también, Fabián, porque hay que decirlo, Fabián Pacinillo fue convocado varias veces, estuvo en el proceso eliminatorio para el Mundial de Argentina 78 y ya nos va a contar la historia de ese partido contra la selección peruana que lo logra empatar con un gol suyo. Y también estuvo presente en aquel día, ese 24 de mayo del año 81, en donde se da la noticia por los altoparlantes de la muerte del presidente Roldós en ese proceso eliminatorio a España 82. En esa selección que tenía, imagínense ustedes, en el medio campo a Villafuerte y a Polo Carrera. Y adelante estaban jugadores como Mario Tenorio, Lupo Quiñones, Fabián Pacimiño, Wilson Nieves. Cuéntenos un poquito su experiencia en la selección ecuatoriana, donde marcó, tengo entendido, 4 goles en todos los procesos en los cuales estuvo. Bueno, Tocayo, no tuve mucha suerte, digamos, en la selección, porque no se hicieron bien las cosas, lamentablemente, y no por jugadores, más era por dirigentes. Habían dirigentes que eran dueños de la selección y que ellos ponían una alineación, hablaban con el técnico y obligado, yo
tiene que poner este jugador de la Costa, porque o el otro que tiene que poner este jugador de la Sierra. Entonces, había mucho conflicto, especialmente de dirigentes. Jugadores, no, porque había calidad de jugadores, habían buenos jugadores. Y tuve la suerte en unas eliminatorias de hacer un gol aquí en el Estadio Olímpico a Perú. Estábamos perdiendo 1-0. Con gol de Oblitas del primer tiempo. En el segundo tiro libre tiempo, creo que fue, ¿no? Sí, de tiro libre. Y en el segundo tiempo ingreso yo incluso no entré desde el vamos, ¿no? Sino que en el segundo tiempo me hacen ingresar y tuve la suerte de hacer el empate 1-1 y faltando ya pocos minutos para que se termine ese partido, un penal a favor de Ecuador. El jugador Ángel Lisiardi, nacionalizado ecuatoriano, lamentablemente cuando estaba cerca de la pelota, se resbala y le toca solamente la pelota y va a la pelota a las manos de Ramón Quiroga, el arquero peruano, que a lo mejor si hacía ese gol teníamos muchas oportunidades de una clasificación, pero no se dio. Y la otra pregunta, tocayo, lo que pasó allá en Guayaquil, yo no estuve de titular, estuve en la banca. Wilson Nieves, ¿no? Sí, Wilson Nieves estaba de titular. Entonces yo estuve en la banca y era el partido Ecuador-Chile, creo, tocayo. Sí, con Chile, claro. Sí, entonces llegó una persona, me parece que de la Conmebol o de la FIFA, no sé, al banco a decirle al entrenador que por favor pare el partido, que se suspenda el partido porque acaba de fallecer el presidente Roldós. Entonces el entrenador dijo, no, yo no puedo hacer nada, entonces tenemos que hablar con algún representante de la FIFA, algo para ver si se puede suspender el partido. Ahí se pusieron de acuerdo, pero seguía el partido desarrollándose, jugaba. Se acabó el primer tiempo y se pusieron de acuerdo de que tenía que terminarse el partido, no podía suspenderse. Así es que se realizó el partido, se jugó el partido, pero eso desmoralizó mucho a la gente de Ecuador, a los jugadores, porque nuestro presidente falleció en un accidente aviatorio, ¿no? Entonces, sí afectó mucho a los jugadores que estaban especialmente de titulares. Fabián, en todos sus años en el Club Deportivo El Nacional, ¿cuál es el rival clásico? ¿Cómo lo pondría usted? ¿Cuál es el rival que más les gustaba enfrentar? Porque ahora se dice Liga, Barcelona, incluso el propio Emelec, esos rivales que les encantan a los jugadores. ¿Cómo eran las concentraciones para estos equipos, para enfrentarse justamente a Barcelona, al cuadro Azucena, también al Club Sport Emelec? ¿Tiene usted alguno al cual diría, este era el clásico y nos quitaba más el sueño porque queríamos ganarle siempre? Bueno, yo en mente, y yo creo que los hinchas también tienen dos clásicos. El uno interno, digamos, aquí en nuestra ciudad, que es Liga Nacional, y a nivel nacional, que fue también Barcelona Nacional, que muchas veces jugamos por un título ecuatoriano. Y yo recuerdo que a Barcelona lo ganamos en Ambato, le ganamos en Cuenca, y lo empatamos en Guayaquil y le quitamos el título. Entonces, me parece que a nivel nacional el clásico era Nacional Barcelona, pero aquí en Quito el clásico que quería ver la gente, que quería ver el aficionado, era Liga Deportiva Universitaria Nacional. Y eso también es importante siempre mencionarlo, ¿no? Fabián, yo le quiero consultar justamente por el Nacional también. Usted es una de las grandes figuras que tuvo el club y hoy por hoy es recordado justamente como uno de sus ídolos, ¿no? Del Nacional, goleador, multicampeón con el equipo, participaciones internacionales. Usted definitivamente es una voz autorizada para hablar del cuadro militar. Pero hoy, ¿qué le pasa al Nacional?
hoy no es ni la sombra de ese equipo en el que estuvo usted, de esa máquina gris. Y claro, la hinchada inclusive se ha visto, usted lo decía, nunca el Nacional jugó con estadios prácticamente vacíos, hoy en cambio es una tónica, o bueno, lo era hasta cuando había fútbol, hoy por la pandemia suspendido. Pero, ¿qué pasa con el Nacional? Realmente que parecería que, no sé, en momentos los jugadores no sienten la camiseta y otros ratos, quizás los últimos años, más ha sido envuelto en polémicas y problemas de los dirigentes, que no saben manejar el club y demás, disputas entre ellos, rencillas entre ellos. ¿Qué pasa con el Nacional, Fabián? Definitivamente mucha gente recuerda ese Nacional de antes, ese vitricampeón ecuatoriano, y hoy parecería realmente otro equipo, hasta el color principal de la camiseta cambió del gris al rojo. Sí, Diego, lamentablemente es una pena lo que está pasando con nuestra institución. Tantas glorias, tantas satisfacciones que le hemos dado a la hinchada y pasar por estos momentos es difícil. No sé, pero me parece que esto principalmente es arriba. Si no tenemos una buena cabeza, lo demás no funciona de la mejor manera. Incluso jugadores, yo pienso que hace mucho tiempo tenemos que dar oportunidad a gente que viene de atrás de la cantera de Nacional. Nacional fue recién nomás campeón de la categoría de reserva, creo que 2 años seguidos. Entonces, miremos a esa gente, demos oportunidad a esa gente de nuestra cantera que vienen muchos jugadores, vienen desde la sub-12, sub-14, sub-16. Entonces, demos oportunidad a esa gente. Lamentablemente no se están haciendo bien las cosas, contratan a jugadores mayores ya de 30 años porque yo he estado en la cancha, por eso le digo, ya pasado los 30 años, ya no es el mismo rendimiento de que cuando yo tenía 18 o 20 años. Entonces, eso es una falla grande en la institución. Debemos mirar a nuestra cantera, a nuestras formativas, a escuelas de fútbol para que salgan nuevos jugadores en el fútbol ecuatoriano. Fabián, recordando un poco más, retrocediendo en el tiempo, desde luego, en diciembre del 83, usted era especialista en hacer tripletas de goles, ¿no es cierto? Y con técnico universitario lograba ese triplete para el tricampeonato, ¿recuerda, Fabián? ¿Cómo no? Sí, Patricio. En ese tiempo, lamentablemente, no regalaban los balones. Si no hubiera tenido aquí en casa varios balones, porque hice muchas tripletas. Incluso una oportunidad hice 5 goles en un partido. Recuerdo, lo ganamos aquí a la Liga de Cuenca, no recuerdo el año, 7-1. Y yo me recuerdo bien porque jugaba mi hermano Julio en el equipo rival en la Liga de Cuenca. Entonces, yo como hermano mayor, yo dije en ese partido, él no me va a ganar, pues no me va a ganar. Entonces, yo tengo que darle el ejemplo. Ahí tuve la satisfacción de hacer 5 goles en ese partido. Lo ganamos 7-1. Y varias veces hice 3 goles. Una vez hice 4 goles, entonces es una gran satisfacción de cuando uno hace tantos goles porque uno trabaja y le cuento aquí porque, digamos, muy sinceramente, yo trabajaba para ser titular en Nacional, no por un aspecto económico, no, y más que todo por una afición o un hincha de Nacional que salga de un buen espectáculo, que salga muy contento, muy feliz del estadio. Ese era mi afán, ese era mi trabajo, no era el trabajo del aspecto económico. Entonces, simplemente tenía que dar un espectáculo en el campo de juego para que el hincha, el aficionado salga muy satisfecho de cualquier estadio. Fabián, Patricio refería a aquel partido de diciembre del 83 donde Nacional le gana 5-1 a Técnico y ese fue un momento importante de tu carrera porque fue su último hat-trick.
También había marcado su último gol en el 88, en mayo, en Ambato también, ganando al mismo rival 3-1, y había logrado en el 82 el 3-0 a Barcelona, con el cual el Club Deportivo Nacional se coronaba o iba rumbo a su segundo tricampeonato. Pero, ¿qué pasaba cuando el Nacional iba a la costa? ¿Por qué cambiaba el esquema los directores técnicos y ponían un 4-4-2, dejándolo a veces fuera a Fabián Pacimiño, poniéndolo a Valdeón junto a Benítez, incluyendo a Denegri, incluyendo a Mosquera? ¿Qué sentía Fabián Pacimiño cuando tenía que salir el Nacional y de repente cambiaba un poco ese esquema el director técnico que en su momento pudo haber estado en el banco dirigiendo a los puros criollos? Sí, buena pregunta de Tocayo, porque cuando nos íbamos a Ambato, sacábamos buenos resultados, íbamos a Puerto Viejo igual, pero cuando íbamos a Guayaquil había ese temor de un gran rival como era Barcelona, Emelec en ese tiempo. Entonces, siempre jugaban un poquito más defensivamente, entonces buscaban el 0-0, buscaban el empate, el equipo de Nacional, pero yo jugué muchas veces en Guayaquil, incluso hice goles, pero a veces los técnicos les gustaba jugar defensivamente y, digamos, buscar el empate, porque tenían miedo de alguna goleada, especialmente en Guayaquil, pero no era así, porque hemos sacado buenos resultados también, títulos incluso allá en Guayaquil, pero había esa clase de técnicos también, ¿no? Y Nacional. Y yendo sobre esa misma época, antes de darle paso a Mauricio, ¿cuál fue el lateral derecho que más problemas le causó a Fabián Pacimiño, con el cual no era muy fácil desbordar? Jugaba con perfil cambiado, además, usted es derecho y jugaba por la punta izquierda, pero tuvo marcadores de punta en su momento, Mauricio King, después de Negro Samaniego, Flavio Perlaza. Pero ¿cuál era el más difícil de los laterales derechos para que usted pueda hacer esas jugadas y ganar la raya y levantar los centros que tenía acostumbrado a hacer en el Nacional? Sí, Tocayo, yo creo que los que nombró, muy buenos jugadores, excelentes. Mauricio King, antes de ser un futbolista, fue un atleta, campeón de 100 metros. Entonces, tenía que tener mayor velocidad, mayor quiebre, más habilidad, en fin, igual con Samaniego, un jugador que estuvo muchos años en Liga Deportiva Universitaria. Flavio Perlaza, un gran jugador que jugó en Barcelona y en Nacional, fuimos compañeros también, pero el que me dio muchos problemas y siempre encontrones en la cancha de los estadios fue Víctor Peláez. Cepillo. El cepillo, más que todo porque yo era muy muchacho, era guambra, apenas tenía 17, 18 años y enfrentarme a ese Barcelona que tenía, yo recuerdo que jugaba Alberto Spencer, que jugaba Perico León, el Cepillo Peláez, en fin, era durísimo, Bolaños, especialmente en Guayaquil. Entonces, siempre tuve problemas con el Cepillo Peláez. Venía por atrás y me lo cepillaba. los golpes en el estómago, me cogía sin aire, pero yo tenía que reaccionar, pero inteligentemente, varias veces, porque si no, me pisaba el poncho y me seguía pegando y todo eso. Entonces siempre reaccionaba yo, igual respondía, pero con mucha viveza y con mucha inteligencia. Fabián, 20 años en el Club El Nacional y debe haber tenido grandes amigos, pero ¿cuál era, cómo diríamos, el pana suyo? ¿Cuál era el amigo con el que usted tenía mayor confianza, el que lo recuerda más, ese que llama a la gente el adúo y que lógicamente podía compartir inclusive en las concentraciones del Club Deportivo El Nacional? Y hay nombres muy destacados, por cierto, que yo por ahí me arriesgo a decir. Tenía al Cococho Escalante, tenía a Lucho Granda, José Voltevilla Fuerte, tenía, me parece que a Juan Carlos Urbano, tenía a Fernando Valdeón, tenía, bueno, tantos, ¿no es cierto? ¿Con quién usted tenía esa confianza? Bueno, sí, Patricio, la verdad que en ese tiempo
no era un equipo, como les dije anteriormente, era una familia. Y nos llevábamos muy bien, a pesar de que en las concentraciones teníamos los grupitos, ¿no? O cuando íbamos al cine, los días sábados íbamos al cine, los grupitos había el grupito de los morenos y el otro grupito de los blancos, pero cuando íbamos a entrar a la cancha, éramos uno solo. Siempre conversábamos, siempre hablábamos en el túnel, antes de ingresar a la cancha, conversábamos y era un solo equipo, una sola familia. Y yo creo que yo me llevé con todos, no tuve ningún problema llevarme con todos, incluso había un jugador de Otavalo que tenía la trenza y fue a probarse en Nacional, tuve una linda amistad con él, el apellido Pizarraya. Entonces, yo me llevé con todos, no tuve ningún problema, pero con el que mayor satisfacción, tuve de amistad, porque estuvimos en las buenas, en las malas, en las peores, y compañero de habitación, porque en cada habitación había 2 camas, ¿no? Entonces, yo siempre concentraba con Carlos Ron. Carlos Ron, yo creo que él es uno de los mejores amigos, porque siempre conversábamos, dialogábamos, preparábamos el partido antes de jugar y dimos muchas satisfacciones a la institución nacional. Fabián, de todos los 8 títulos que usted ostenta como jugador del Club Deportivo El Nacional, ¿cuál es el que más sufrió? ¿Cuál es el que más recuerda porque tal vez les costó un poco más o porque tal vez se encaminaron bien? ¿Y cómo se vivían los camerinos antes de los títulos, al saber que iban a ser campeones pero tenían que jugar los últimos 90 minutos? ¿Cuál es el que más recuerda usted de todos estos 8 y estos 2 tricampeonatos, Fabián? Bueno, yo creo que el mayor y el mejor título que yo tuve de los 8 que yo tengo, me quedo yo con del 1977. Para mí fue redondo, porque en ese tiempo, a más de quedar campeón con Nacional, soy el máximo goleador del fútbol ecuatoriano con 27 goles. Entonces, me llevo yo los máximos trofeos, no solamente acá en Quito, sino en el país. Incluso me hacen llegar o recibí un trofeo de más o menos casi 2 metros, de 1,60, que todavía con mucho cariño y afecto le tengo todos esos trofeos, medallas, diplomas en la casa de mis papis. Ahí los tengo porque donde ahora yo vivo es una casita más pequeña, entonces esos trofeos ya no pueden ingresar acá a la casa, son muy grandes. Entonces, todos esos trofeos, medallas, diplomas, los tengo allá donde mis papis, con mucho cariño y afecto, y incluso tengo las 2 camisetas que vestí en el fútbol ecuatoriano, una de la selección del Ecuador y la otra de Nacional, de los años 70, 80 más o menos. Tengo enmarcado en una vitrina muy especial, pero en la casa de mis papis. Así es que yo he dejado todos esos recuerdos porque ellos, si no hubiera tenido esa clase de padres, de familia que yo tuve, a lo mejor Fabián Pazimiño no hubiera llegado a donde llegó, ¿no? Genial. Y Fabián, yo le quiero consultar, usted hace un instante decía, ¿no? El tema de la selección, usted marcó algunos goles, por allí no tuvo mucha suerte, pero sin lugar a dudas fue un seleccionado y estuvo en procesos eliminatorios y estuvo en ese tipo de partidos y conoce lo que es la selección. Y le quiero consultar ahora, bueno, con lo que ha pasado, con lo que pasa con la selección ecuatoriana, ¿qué es lo que opina Fabián Pazimiño? Una selección que por allí, no sé si decirlo, no tenemos una selección armada, no hay jugadores realmente que uno pueda decir este es del 11 de la selección. Pasa recién nomás lo de Jordi Cruyff, el entrenador, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es decir, varios problemas en ese sentido con la selección ecuatoriana. Y en particular, bueno, consultarle esto, ¿no? ¿Qué opina, qué piensa Fabián Pazimiño de los jugadores hoy por hoy que pueden vestir la camiseta de la selección y su opinión con el caso Jordi Cruyff, que vino y se fue con más pena que gloria?
y con mucha plata. Y con mucha plata. Qué pena que también da el fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque en mi época nosotros nos rompíamos en el campo de juego para ser seleccionados del Ecuador. Es orgullo y satisfacción de un jugador. Y ahora que no quieran jugar y que no quieran defender los colores de nuestro país, es lamentable. En el caso del señor Felipe Caicedo, que no quiere jugar por Ecuador, que no quiere defender a su patria, a mí me da mucha pena. Y lo que está pasando también con los entrenadores, ¿no? Con esto de Cruyff, que hasta ahora, hasta el momento, no se ha visto nada. Sé que ya ha renunciado y simplemente se ha llevado el dinero y es una pena lo que está pasando en nuestro fútbol. Yo creo que tenemos que dar un giro de 90 grados para que cambie todo esto y que nuestra selección, nuestros jugadores defiendan con mucho honor esa camiseta que tenemos que darles satisfacciones a la hinchada del fútbol ecuatoriano. Fabián, retrocedamos un poquito en el tiempo y no sé si usted se anima a hacer una alineación ideal del Nacional de su época, 70s, 80s me refiero, con los jugadores con los cuales usted compartió. Bueno, usted escogerá si se queda con Rodríguez o Delgado, si se queda con Perlaza o Narváez, si se queda con, qué sé yo, con Baldeón o Giovanni Mera. ¿Cuál sería ese 11? Y le pido que no se excluya, porque usted tiene que estar en ese 11 ideal, por supuesto. Gracias, tocayo. Bueno, sí, como yo le estaba contando que yo tuve varios compañeros, fíjese, 20 años de jugadores. Yo jugué desde con jugadores que fundaron la institución, en el caso de Marcelo Vicente Cabezas, Chicho Benavides, que fueron fundadores, que fueron mis compañeros en el año 71, 72, en fin. Entonces, y al último en el 88, me parece que con el Chifle Mosquera o Luis Cherres, que con ellos fuimos los últimos compañeros. Entonces yo tuve varios compañeros, varios jugadores, pero como me dice una alineación, tocayo, usted siempre es para discutir una alineación en Nacional, porque han tenido buenos jugadores. Pero yo me quedaría, por ejemplo, en el arco con el Bacán Delgado. Bacán era un espectáculo, especialmente era que le vean ustedes cómo entrenaba, era un espectáculo para entrenar, y es por eso era el fiel reflejo en los partidos. Entonces era una araña en el arco, el Bacán Delgado. Por el lado derecho yo jugué muchos años con Orlando Narváez. Orlando Narváez es un gran marcador derecho, a pesar de que Flavio Perlaza estuvo poco tiempo en Nacional, no estuvo muchos años, pero con Orlando nos entendíamos muy bien porque estuvo mucho tiempo en Nacional. En el centro, Wilson Armas con Andrés Nazareno. Hicieron una dupla, sí, buena dupla en Nacional. Y el lado izquierdo, Hans Maldonado, que tuvo una época brillante, que fue seleccionado del Ecuador también, pero no quiero dejar a un lado también un gran jugador como Cococho Escalante. Cococho también fue en su época un gran marcador izquierdo, pero bueno, me quedo con Hans porque yo antes de los partidos siempre hablaba con Hans porque jugábamos por el mismo lado. En el medio era el medio de la selección, el medio campo de todos los tiempos, Carlos Ron, Lucho Granda y José Villafuerte. Un campo de juego, un medio campo de lujo, de calidad y de mucho temple en ese medio campo. Y arriba me quedaría con Fernando Baldión, Hermen Benítez y mi persona. Yo creo que esa alineación,
yo muchas satisfacciones, me parece que es del segundo tricampeonato del 82, 83 y 84. Y claro, solo cambiaba por ahí Milton Rodríguez y después el resto eran los mismos de vez en cuando, de Negri, Mosquera, Mauri. Vaya nombres, para darle más títulos al Club Deportivo El Nacional, al menos en esta época creo que le hacen falta ese tipo de jugadores. Fabián, yo quiero que usted como voz autorizada del club, como un símbolo de la institución, le mande un mensaje a la hinchada, porque usted recordaba anteriormente que ustedes no jugaban con estadios vacíos y lamentablemente el Nacional ahora es uno de los equipos que, pese a su historia, lleva muy pocos aficionados. ¿Qué le puede decir usted a los hinchas? Porque el amor a la camiseta de los jugadores se puede ir muchas veces, de los dirigentes también, pero de los aficionados no. ¿Qué le podría decir un símbolo del Nacional al aficionado para que junto con los aficionados, los jugadores y la dirigencia puedan darle nuevas alegrías, al menos en esta época, al cuadro militar? Bueno, sabemos la situación que está viviendo la institución, el Club Deportivo Nacional, y sabemos también el coraje, la ira que tiene el hincha. Pero yo sé que hay verdaderos hinchas en Nacional que sienten esa institución, que sienten esos colores y les llevan muy en alto en el corazón, digamos, a la institución. Y pedirles que no desmayen, que sigan adelante, que esperemos que las cosas cambien, que tengamos nuevos horizontes, nuevos días, para que esta institución salga de donde esté, ¿no? Pero más que todo, no decirle a la hinchada, sino que también a los dirigentes que hagan bien las cosas. Cuando se hacen correctamente las cosas bien, entonces marchan bien las instituciones, los equipos, en fin. Entonces, pedirles que sigan adelante, que no desmayen esa hinchada y que le sigan acompañando a Nacional. Fabián, en la trayectoria que usted tuvo con Nacional, vivió lógicamente la parte administrativa también, que fue muy importante en la organización del Nacional, que nació en el seno de las Fuerzas Armadas, tanto que se turnaban en las directivas, usted recuerda, Ejército, Marina y Aviación. Y naturalmente la hinchada de Nacional, la criolla y la gente civil siempre tuvo importancia para esas directivas. Siempre la hinchada nacional también que estuvo en el pueblo, ¿no es cierto? Pero realmente esos cambios le vinieron a afectar a Nacional. Dejó de ser el equipo de las Fuerzas Armadas y ahí intervino también la parte civil. Inclusive hoy tenemos como presidenta de Nacional a la doctora Vallecilla. De tal manera que usted considera que realmente sería importante que las Fuerzas Armadas también tomen un papel más protagónico actual en la conducción del Nacional. ¿Qué piensa usted? Patricio, yo creo que es muy importante. Sí, las Fuerzas Armadas. Nosotros, cuando estaban las Fuerzas Armadas a cargo de Nacional, o sea, era muy disciplinado el equipo, y eso, una disciplina en un equipo, en una institución, es muy importante. Con decirle que incluso en el tiempo mío tuve el gusto de ser soldado de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada Nacional, de la Marina, porque yo tenía dos sueldos. Cobraba en la Armada, que tenía el grado militar, que era soldado, y el otro sueldo en el Club Deportivo Nacional. Pero todo era junto, ¿no? Ese era mi sueldo que yo tenía en Nacional cuando yo tenía un grado militar, y gracias a Dios eso me sirvió, porque para la jubilación todo eso sumó, y hace 6 años que ya soy jubilado de todo el trabajo que lo he hecho, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nuevamente esté en la cabeza un general, un coronel,
capitán, en fin, en la directiva, porque es muy importante las Fuerzas Armadas en el Club Deportivo Nacional. Es genial realmente poder conversar de esa manera con una de las grandes glorias, por supuesto, que tiene el fútbol ecuatoriano y evidentemente que agradecerle a Fabián Pazmiño por estar con nosotros. Quiero nada más hacerle una última consulta a Fabián Pazmiño. ¿Debe o no debe el Nacional empezar a tener extranjeros, Fabián? No. Un rotundo no, ¿ah? Definitivamente no, Diego. No. Yo creo que hay muchas cualidades, hay buenos jugadores en el fútbol ecuatoriano. Simplemente tenemos que hacer, tenemos que movernos un poquito más, trabajar más y tener técnicos que puedan ir a varias provincias, que vayan, como antes se hacía, que vayan a las escuelas, que vayan a los colegios, que vayan a los barrios a recopilar jugadores para que vayan a la Nacional. Entonces, yo no estoy de acuerdo que Nacional tenga jugadores extranjeros, porque hay mucha calidad, hay buenos jugadores en el fútbol ecuatoriano. Solo falta dinero entonces, ¿ah? Para, como decíamos, el presupuesto, nada más. Eso también, sí, perfecto, Diego. Lo que pasa, y ayer nos decía Juan Carlos Urbanos, que Nacional no tiene otra que trabajar en los semilleros, es decir, en las inferiores. Es decir, antes podías contratar jugadores del medio, ahora los buenos jugadores se van al exterior o cuestan mucho, evidentemente no puedes contratar extranjeros. Yo le tengo una última pregunta a Fabián Pazmiño. ¿Qué pasó en la semifinal del 85 de la Libertadores contra el América de Cali? Ese 5-0 allá con ese torrencial aguacero, ¿influyó la lluvia o definitivamente ese equipo de Falcioni, de Wellington Ortiz, de Gareca, de tantos, de Aquino, de tantos jugadores, era superior para haberle sacado tal ventaja al Club Deportivo Nacional? A propósito, Fabián Pazmiño no estuvo ni en el partido, ni de ida ni de vuelta. Cuéntenos un poquito esa experiencia de no haber podido llegar a una final de Libertadores. A ver, tocayo, en buena hora que no estuve. Yo estuve lesionado, tocayo. Yo, lamentablemente, yo no estuve en esos dos partidos. Simplemente lo vi desde la tribuna. Y las lesiones también me persiguieron varias veces. Yo recuerdo en el año 79, casi tuve que dejar el fútbol, mi profesión, por una lesión bastante dura y difícil. Tuve un desgarre muscular en la pierna izquierda, y el doctor Ramos, Humberto Ramos, que era médico de la selección del Ecuador en ese tiempo, me operó y me cogió, él me dijo que me cogió 23 puntos en esa operación, bastante grave. Pero gracias a los dirigentes en esa época me mandaron a Río de Janeiro, a Brasil, a recuperarme, y yo estuve 4 meses en Brasil. Vine recuperado, haciendo una buena rehabilitación, y nuevamente venía a jugar en Nacional. Pero lamentablemente, tocayo, no le puedo contestar su pregunta porque yo no estuve en esos dos partidos. Claro, se vuelve un poquito más complicado, ¿no? En ese sentido. Sí. Más difícil. Porque en ese tiempo estuve lesionado, y yo lo vi, ese partido lo vi desde las tribunas en el Estadio Olímpico, y para irme a Colombia ya no se pudo, porque yo estuve lesionado un buen tiempo, pero gracias a los médicos me recuperé yo y nuevamente regresé a jugar fútbol. Ahora, pese a eso, pues hubo una gran caravana. Yo me acuerdo cuando regresó el Nacional de Cali, de Colombia, y la gente salió, todo el sector del Amazonas, Naciones Unidas, todo, pues a festejar ese paso que había dado histórico el fútbol ecuatoriano, haber llegado al menos a una nueva semifinal, que ya lo había conseguido Barcelona. Eso sí se debe recordar, Fabián. ¿Cómo no? Eso sí, estuvimos cerca de llegar a una Copa Libertadores, y yo creo que en ese año fuimos terceros en Copa Libertadores. Podíamos llegar a ser campeones si pasábamos ese partido, pero
sabe que pasó muchas cosas porque conversando con compañeros, con Lucho Granda, decía que fue expulsado, no sé quién fue expulsado, creo que fue Milton Rodríguez o Lucho Granda, pero lamentablemente jugó con menos jugadores de Nacional. Claro, uno menos. Creo que fue Mosquera finalmente. Patricio tiene también otra inquietud. Patricio. Perdón, no logré captar la pregunta, tuve cierto corte ahí. Al contrario, usted tenía alguna pregunta, Patricio, ¿no? Que continúe usted con su pregunta, nada más. Ah, sí, justamente quería referirme a esos éxitos de Fabián Pazimiño del Nacional. En definitiva, se hizo una costumbre ir a la Avenida de los Chiris a celebrar los títulos de campeón. Era una verdadera fiesta y prácticamente estuve también en todas esas celebraciones en la Avenida de los Chiris junto con la muchachada nacional, con la gente nacional. Era una fiesta impresionante. ¿Qué siente hoy Fabián Pazimiño cuando pasa por la Avenida de los Chiris? Porque a uno siempre le quedan recuerdos, le queda esa añoranza, esos momentos de gloria, de fiesta, de alegría. ¿Qué siente actualmente Fabián cuando usted pasa por ahí por la Avenida de los Chiris, por donde queda la tribuna y donde celebraba Nacional sus títulos? A ver, Patricio, nostalgia, recuerdos. Cuando uno pasa por ahí, es la verdad que muchas veces estuvimos en la Avenida de los Chiris disfrutando con la hinchada de Nacional, con nuestros familiares, varios títulos que conseguimos en el fútbol ecuatoriano. Y bueno, eso ya quedó en el recuerdo. Es una pena que hace ya muchos años, más de 10 años que no festejamos un título. 14 ya. 14 años. 14 años. Entonces, la verdad que extrañamos esa clase de festejos que teníamos con Nacional y hermosos títulos que conseguimos. Así es que, bueno, esperemos que las cosas se hagan de la mejor forma, que vengan nuevos aires, y que vengan con cosas positivas para Nacional, porque esta institución es grande en el fútbol ecuatoriano. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, realmente vamos cerrando ya el diálogo con Fabián Pazimiño, una gloria del fútbol ecuatoriano y por supuesto del Club Deportivo El Nacional. Enviándole un fuerte abrazo, Fabián, gracias por estar con nosotros, definitivamente que es siempre enriquecedor conocer un poco de la historia del fútbol nacional, cómo se vivía antes y por supuesto de estos recuerdos, de esas anécdotas tan maravillosas que tiene para contarnos un grande de nuestro balompié. Muchísimas gracias, Fabián, muchos éxitos y por supuesto un fuerte abrazo siempre. Gracias, Diego. Gracias, Patricio, Mauricio y mi tocayo Fabián por esta invitación que me hizo para conversar y recordar momentos hermosos que tuvimos con la institución esta grande del Club Deportivo El Nacional. Así es que simplemente agradecerles, que tengan muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián. Mucha suerte. Muy amable, un fuerte abrazo, que la pase bien y cuídese mucho. También, pase bien, Fabián. Bueno, ahí la palabra entonces de Fabián Pazimiño. Amigos y amigas, hacemos una breve pausa también acá en la programación y regresamos, por supuesto, con mucho más. No se vaya. Ya volvemos con Buenos Días al Deporte. En Radio Positiva, buenas noticias siempre. Para estar bien informado no necesitas un horario. En cualquier lugar y en cualquier momento. Somos Radio Positiva. Radio Positiva. 860 AM. 860 AM. Con las noticias de información que tú buscabas. Inicio del espacio publicitario.